Buenas noches, bienvenidos a su programa Carta Abierta. Mi nombre es Juan Manuel Acuña y esta noche me acompañan Jorge Durán, ¿cómo estás? Fermín Picos y Rubén Melchor. El tema de esta noche vamos a platicar sobre el concepto de política pública y vamos a comenzar definiéndolos, y para eso te voy a pedir, Rubén, que nos ayudes. ¿Cómo definirías el término de política pública? Muy buenas noches, Juan Manuel, gracias por la invitación al programa, compañeros. Existen diferentes definiciones para política pública, todas eficaces para diferentes cuestiones. Me gustaría dar la definición que son las acciones de gobierno encaminadas a resolver un problema de la sociedad. Rubén, me parece interesante tu punto, pero yo creo que lo podríamos ampliar un poco, y para eso te voy a pedir, Jorge, ¿qué más podrías decir sobre el tema de la política pública? Las políticas públicas tienen varias acepciones, todas de acuerdo a la utilidad que se les dé. Es una racionalidad lógica. Las acciones que lleva a cabo el gobierno tendientes a beneficiar a la sociedad. Toda acción basada en un principio de constitucionalidad se lleva a cabo porque es una obligación del gobierno y de los gobernantes de hacerlas, no por capricho, no por una idea momentánea, sino porque el ordenamiento que nos rige como ciudadanos obliga a diseñar las políticas públicas, implementarlas y llevarlas a cabo. Fermín, a veces nos confundimos un poquito con el término de política y el de políticas públicas. ¿Cómo lo diferenciamos? Hablar del término política y políticas públicas es sencillo. Política es hablar del territorio, del hombre de Estado, Manuel. Es hablar de organización, es hablar de cómo la sociedad está integrada, es hablar de instituciones, el estructuralismo. Todo esto estudiado por la ciencia política, y el hablar de política pública va enfocado en la acción pública, es decir, el aspecto pragmático, es decir, la acción gubernamental, o bien hablar de las decisiones de los gobiernos que incorporan la participación, la corresponsabilidad y el dinero de los privados en calidad de ciudadanos y electores, contribuyentes. Ok, entonces podríamos decir que la política para los políticos y las políticas públicas para la administración pública, ¿no? Bueno, yo creo que el tema de las políticas públicas es un tema que se ha estudiado muy poco, pero a ver, Rubén, ¿cómo nace el estudio de las políticas públicas? A ver si nos puedes ahondar un poquito en ese tema. Juan Manuel, la expresión política pública es un término bastante reciente. Se introdujo en el lenguaje de las ciencias políticas en la década de 1950 por Harold Laswell, y en 1970 sufre una transformación como una traducción literal al término public policy, y es el estudio de las acciones de los poderes públicos en el seno de la sociedad. Manuel, se nos pasa un punto muy importante. ¿Cuándo llega a México las políticas públicas? Llegan alrededor de 1982, cuando México presentaba una crisis económica tras el modelo de gobierno autoritario. Se rompe este modelo, la oposición inicia a ganar posiciones dentro de las cámaras, dentro del gobierno. Surge ya este tema de discusión, ya no se podía dejar al gobierno que tomara decisiones improvisadas, sino planeadas. Se empieza a estudiar la toma de decisión aquí en México y se implementa el término de política pública. Y ahora, el tema del proceso que seguimos para crear una política pública, ¿quién me podría ayudar? Tenemos el problema, después se sube una agenda. ¿Cómo sería este proceso de una política pública? El proceso para diseñar una política pública lleva varios pasos. Entre ellos, el primero es identificar el problema. ¿Por qué? Porque tenemos que saber a qué nos enfrentamos, y como primer paso tenemos que identificarlo. El segundo es diseñar la política que nos ayude a solucionar ese problema. Como tercer paso, tenemos que tomar la decisión de aplicar o no aplicar la política que se diseñó. Y una vez hecho eso de la aplicación, hay que evaluarla con el propósito de estar en condiciones de rediseñarla en caso de que no esté cumpliendo con el objetivo para el cual fue creada. En pocas palabras, Juan Manuel, a grosso modo, eso es lo que se lleva a cabo para el diseño de una política pública.
Jorge, me gustaría mencionar dos cosas que considero importantes acerca de lo que tú comentas, el desarrollo y el proceso de las políticas públicas. Uno, el primero, cuando se identifica el problema, es llevado a la agenda pública mediante diferentes actores. Puede ser los medios de comunicación, considerado como un actor no formal, puede ser a través de los grupos parlamentarios, puede ser llevado a bordo por un partido político. Y el otro punto que también yo considero muy importante es el rediseño. En la elaboración de políticas públicas, Juan Manuel, no es un proceso definido, no es un proceso establecido que vayan a ser 5, 6, 7, 8 puntos. No, siempre al evaluar la política pública puede existir ese rediseño para mejorarla y que cumpla los objetivos para los que fue creada. En esta ocasión no pudo acompañarnos nuestro compañero Saúl Lara aquí en el estudio, sin embargo tenemos un enlace vía satélite con él que se encuentra en la Ciudad de México. Saúl, tú que te encuentras en esa ciudad donde se toman las decisiones de este país, donde muchas de las políticas públicas se crean, ¿qué podrías decirnos de la política pública en México? ¿Qué tal, Juan Manuel? Te saludo perfectamente, estamos en el Congreso de la Unión. Efectivamente, te comento que las políticas públicas en México actualmente no funcionan como deberían ser en los diferentes ámbitos de gobierno, ya sea federal, estatal o municipal. ¿Por qué no funcionan dichos programas de gobierno? No funcionan en virtud de que las personas que realizan dichos programas no conocen los temas. En ocasiones una persona puede elaborar una política de seguridad pública, mas sin embargo no sabe nada de seguridad pública. Es por ello que se requiere que las personas que implementen dichos programas sean personas que tengan un conocimiento científico. Y al momento de estar elaborando las políticas públicas deberán hacer un diagnóstico y con dicho diagnóstico ahora sí elaborar una política pública para atacar aquellos problemas que existen en los diferentes rubros, ya sea de seguridad pública, ambiental, económica, de salud, etc. Eso sería todo para mí. Bueno, Saúl, agradecemos tu interesante aportación al tema y agradecemos que te hayas comunicado con nosotros desde la Ciudad de México y volvemos al estudio ya para cerrar. ¿Cómo vemos el futuro de la política pública en nuestro país? Jorge, ¿qué dirías al respecto? Claro que existe un futuro para las políticas públicas. El futuro de las políticas públicas es la gobernanza. Una manera en que el gobierno se integra a la sociedad civil tomando decisiones de la mano con sus gobernantes para llevar a cabo políticas públicas de calidad. Esto es, que por fin se empiece a gobernar por planes y proyectos de largo plazo. La gobernanza vendrá a revolucionar nuestra manera de vivir y sobre todo la manera de implementar las políticas públicas en este país. Bueno, pues lamentablemente no tenemos mucho tiempo, ya estamos sobre el final de nuestro programa. Rubén, ¿algo que quieras aportar? Me gustaría hacer una invitación a la sociedad en general para que estudie las políticas públicas, para que se inmiscuya cuando hay reuniones y puntos de acuerdo, que valoren y que las critiquen, para que de esta forma puedan mejorar. Fermín, tu conclusión. Mi aportación, Juan Manuel, sería en torno a la inclusión de la academia, la participación ciudadana, el poder estar involucrados en las mesas de trabajo, el poder estar involucrado definiendo los problemas, que seamos tomados en cuenta en ese sentido, ya que somos unos expertos hoy en día en el análisis de las políticas públicas que han sido implementadas y que no están cumpliendo sus objetivos. Por eso que yo me enfoco en poder involucrarnos cada día más en este proceso y en estas acciones de gobierno. Bueno, pues así terminamos con nuestro programa Carta Abierta. Quiero agradecer a todos los que me acompañaron en el estudio, Rubén, Fermín, Jorge, también a Saúl Lara, que nos acompañó desde la Ciudad de México, y me despido no sin antes mandar un saludo al doctor Guadalupe Robles, que nos mandó un tweet, que no se los olvide saludarlo porque es nuestro maestro de la Maestría en Gestión y Política Pública de la Universidad de Occidente. Y pues bueno, así terminamos con nuestro programa. Manténgase en contacto con nosotros. Esto es Carta Abierta.